Buenas noches, mi nombre es Álvaro Rivadeneira. Soy licenciado en laboratorio clínico, estoy estudiando la maestría de biomedicina. El día de hoy tengo una actividad en la que me voy a grabar una hora haciendo mi tesis, que es lo que hago normalmente para seguir avanzando en este caso estoy haciendo revisión sistemática con Prisma 1, el Scopian Review de Paragonimus mexicanos en Latinoamérica. Ok, entonces una de las maneras que yo comienzo es en la parte del cronograma. Me voy directo a la parte del cronograma para comenzar a poner ya las fechas en las que voy, como o sea, el cronograma que he hecho, para ahí me tenga que tener un mapa. Voy anotando también las cosas que hemos hablado con mi tutor, las cosas que voy cambiando. Entonces, ahorita ya he avanzado en algunos artículos, hemos revisado, nos han falta algunos países más. Estamos haciendo una tabla también donde podamos ver de cada país dónde encontraron el Paragonimus, si hubo hospedadero, cuál fue el hospedadero intermediario, si hubo una zoonosis con seres humanos, cuántos casos han sido reportados, para ir teniendo los resultados también. Eso, entonces vamos a comenzar ya con la parte del cronograma. Entonces abro acá mi mail. eh, Todo está en el Drive. Entonces con eso nosotros seguimos el cronograma que ya tenemos presentado acá. Vamos a ir modificando. Cuando dan igual si queremos modificar algunas cosas también para ir los la parte esta de las tablas, los resultados de ir haciéndoles poco a poco. Entonces, del 11 al 17 de mayo, una hora diaria, búsqueda por países de Latinoamérica, artículos científicos de Paragonimus y Scoop and Review. Hemos encontrado en Ecuador, en los países más endémicos por la OMS. También encontramos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Paraguay y Uruguay no hay casos, en Argentina tampoco se han encontrado. Vamos a ver en Bolivia también algunas revisiones. Estamos viendo que utilizamos las herramientas de inteligencia artificial como Consensus, también la de Rabbit y también ChatGPT, Gemini. Estamos también con Notebook LM, que nos ayuda mucho a hacer resúmenes también. Entonces vamos a comenzar primero con el cronograma y luego avanzamos ya con la parte del Scoping Review. Vamos a hacer también un audio con los nuevos artículos que encontremos, hacer un resumen y poder seguir. Siempre igual hay que hidratarse, tener un espacio, una zona donde podamos estudiar tranquilamente. Eso nos va a ayudar a concentrarnos, tomar bastante líquido, respirar, hacer pausas activas también. Ok. Entonces, del 18 al 24 horas estoy haciendo audios, tengo podcasts, resúmenes de artículos científicos de Paragonimus en Latinoamérica. Estoy formando las tablas. De 25 al 31 de mayo, resultados de artículos científicos revisados, formación de revisión sistémica, redacción y elaboración de tablas y gráficas. Entonces, el 13 va a ser la primera revisión de junio. Le voy a avanzar porque lo digo que le hagamos hasta 18 de junio, hasta la primera revisión. Estoy bien porque yo pensé que le había hecho solo la primera semana, pero sí, de hecho, todo hasta el 1 de junio, buenísimo. Entonces, estamos al día. Esto está compartido con mi tutor, el doctor Daniel Romero, y con el doc Jorge Espinosa, que es un profe de titulación, que nos va a ayudar con la parte también de informática. Estoy viendo a ver si nos ayuda con la parte de bioinformática, hacer con R, los mapas, algunas cosas estadísticas. Entonces esperamos que también tenga tiempito para ayudarnos con eso. Y comenzamos también ya a subir los adjuntos también. Yo me gusta que mientras voy haciendo ya lo del cronograma, también voy escuchando también los audios que ya tengo de Notebook LM, en donde ahí puedo ir también otra vez repasando algunas cosas de los artículos que he ido generando. Entonces vamos a ir también viendo esa parte. Ok, no sé, ojalá el volumen esté bien.
Vamos a ver, nosotros empezamos con el parásito en epidemiología. Acá en la Paragonimus en Ecuador, hicimos también ya un estudio experimental en Limoncocha. Nos fuimos con el doctor Daniel Romero y algunos estudiantes de biomedicina también, donde encontramos este parásito en los cangrejos de agua dulce de Limoncocha. Ok, entonces, eh, uno de los últimos que hice de las revisiones es este que se llama Global Prevalence and Control Gaps de Neglect Foodborne Trematodiasis. Entonces, es un tremátodo, este parásito, que se alimenta de la sangre, ¿no? Entonces, por eso va al pulmón directo y ahí está el honguito. El parásito va directo a la parte del pulmón, se llama lung De flow. Laos con el parásito Opistorphis, Ir que escuchando también registra el una audio mientras prevalencia vamos del haciendo 88,7% en la población. Es una barbaridad. A articulaciones y ver, cosas. que casi el 90% de una comunidad entera albergue un parásito no es mala suerte. O sea, eso es un fallo sistémico absoluto. ¿Por qué ocurre esto a una escala tan masiva? Pues mira, es una pregunta clave, porque ese casi 90% no se explica solo por la biología del parásito, sino por el comportamiento humano. Claro, tiene que haber algo cultural. Exacto. En esas regiones de Laos y también en muchas zonas de Tailandia existe una tradición culinaria súper arraigada de consumir platos a base de pescado de agua dulce, crudo o fermentado, el famoso koi pla, por ejemplo. Ya, y el problema es que el pescado está infectado. ¿Sí? Pero fíjate en el ciclo. Si a ese consumo de pescado crudo le sumas comunidades agrícolas rurales donde el saneamiento del agua es deficiente y las letrinas a menudo drenan cerca de los ríos o los estanques donde se pesca, pues estás creando un bucle cerrado perfecto. Ostras, claro, las heces vuelven al agua. Eso es. Las heces humanas con los huevos del parásito van al agua, infectan a unos caracoles. Los caracoles luego infectan a los peces y el humano se vuelve a comer el pez crudo. Y vuelta a empezar. Entiendo el ciclo perfectamente, pero lo que me resulta incomprensible, de verdad te lo digo, es la ceguera institucional frente a esto. Bueno, es que ahí entramos en un terreno pantanoso. Ya, pero es que, según el informe global de la OMS, estos parásitos están catalogados como enfermedades tropicales desatendidas y se han propuesto el objetivo de controlarlas para 2030. Sí, ese es el objetivo oficial. Pero en ese mismo informe dicen que de 224 países y territorios analizados a lo largo de casi una década, el 60% no reportó absolutamente ningún dato. Cero. Cero patatero, sí. Entonces, a ver, ¿cómo puede la OMS intentar erradicar algo si ni siquiera saben dónde está? ¿O me estás diciendo que en ese 60% de países, mágicamente, no hay parásitos? No, no, en absoluto. Que no haya datos no significa que no haya enfermedad. Para nada. Significa que nadie está mirando. Así de simple. ¡Qué locura! O sea, ignorancia total. Pues sí. Los factores de riesgo, es decir, esa falta de infraestructura de agua potable y el consumo de alimentos acuáticos crudos, están súper presentes en gran parte de ese 60% de países. El problema real es que los sistemas de vigilancia epidemiológica en áreas rurales son carísimos y muy complejos. Ya, claro, no hay recursos. Imagínate, si un agricultor en una zona súper remota tiene dolor abdominal o fatiga crónica porque tiene un trematodo destrozándole el hígado, pues es muy probable que nunca llegue a un hospital central donde le puedan hacer las pruebas específicas. Queda totalmente fuera del radar del sistema. O sea, que estamos luchando contra un fantasma estadístico, básicamente. Literalmente. Un fantasma muy real para quien lo sufre, claro. Totalmente. Pero para entender cómo este fantasma logra infiltrarse en nuestra cadena alimentaria en primer lugar, creo que tenemos que apartar la vista de los humanos un momento. Miremos a los animales. ¿Cómo secuestran su propia comida? Esta parte es fascinante desde el punto de vista biológico. Yo estuve leyendo el estudio de campo realizado en 2012 en la laguna de Pampulha, en Brasil. Trata sobre un parásito llamado Centrocestus formosanus. Y tengo que admitir que soy bastante escéptico con uno de sus hallazgos principales. Te refieres al nivel de infección en los peces, supongo. Exacto. A ver, el estudio analiza a un tipo de pez cíclido local y afirma que de la muestra de 50 peces recolectados, el 100% estaba infectado. Todos y cada uno de ellos. Sí, pleno total. Estadísticamente, o sea, en biología de campo,
Encontrar un 100% de prevalencia en un entorno abierto me parece casi imposible si hablamos de encuentros aleatorios. Tiene que haber un mecanismo activo aquí. ¿Cómo logran esa tasa de éxito tan brutal? Pues tu escepticismo es muy válido, pero te aseguro que ese 100% es real. Y la respuesta está precisamente en que no es un encuentro aleatorio. Es una emboscada estructural en toda regla. Una emboscada. A ver, explícame eso. Este parásito primero se multiplica por miles dentro de un caracol invasor que domina esa laguna en Brasil. Cuando las larvas salen del caracol y nadan buscando al pez, no entran por cualquier lado a lo loco. Buscan específicamente las branquias. Claro, el punto débil. Exacto. Se instalan en el tejido respiratorio del pez y forman unos quistes diminutos, las metacercarias. En este estudio encontraron un promedio de 134 quistes por pez e incluso un ejemplar, fíjate en esto, con más de 2.500 quistes. Vale, madre mía. Detengámonos ahí. 2.500 quistes en un órgano diseñado específicamente para extraer oxígeno del agua. Mecánicamente, ¿qué le hace eso al pobre pez? Pues lo asfixia lentamente. Y aquí está la genialidad evolutiva de la que te hablaba antes. ¿Qué hacen exactamente? La presencia masiva de estos quistes provoca una proliferación totalmente descontrolada de tejido cartilaginoso en las branquias. El cartílago crece tanto que llega a fusionar los filamentos respiratorios. El pez literalmente pierde su capacidad de absorber oxígeno. ¡Ostras! ¡Qué agonía! Sí, y como resultado de esa falta de oxígeno, se vuelve superletárgico, tiene que nadar mucho más cerca de la superficie buscando aire a la desesperada y sus reflejos disminuyen drásticamente. Ah, amigo, claro. Si el pez nada lento y además en la superficie, se convierte en un blanco facilísimo. Lo están debilitando a propósito para que el ave o el mamífero depredador, que en realidad es el objetivo final del parásito, se lo coma sin ningún esfuerzo. Exactamente, lo has pillado. Es manipulación fisiológica pura y dura. El parásito modifica físicamente el comportamiento de su huésped intermedio para garantizar su propio futuro. Es maquiavélico. Totalmente. Y desde una perspectiva humana, esto explica por qué la acuicultura es tan vulnerable. Imagínate que tienes unos estanques comerciales donde crías peces para consumo humano. Si este caracol invasor entra en el agua, en cuestión de semanas puedes tener a toda tu población de peces infectada. Claro, y muriendo por asfixia. Eso, o peor aún, llegando al mercado con miles de quistes invisibles en sus tejidos listos para infectar al que se los coma. Madre mía, qué panorama. Lo cual nos lleva a la siguiente pieza del rompecabezas. Hemos visto cómo estos parásitos ahogan a los peces para llegar al intestino de un pájaro o de un mamífero, pero el salto evolutivo que dan en América Latina me parece aún más radical. Sí, ahí la cosa cambia de objetivo. Hablemos del género Paragonimus, porque este parásito no busca el intestino humano, busca alojarse directamente en nuestros pulmones. ¿Cómo demonios sobrevive a un viaje así? Pues el caso del Paragonimus en América Latina es uno de los estudios genéticos más interesantes que tenemos ahora mismo. Históricamente, cada vez que los científicos encontraban este parásito en un país distinto, le ponían un nombre local. Porque asumían que eran especies diferentes, claro. Exacto. Creían que había una especie en Ecuador y la llamaban Paragonimus ecuadoriensis, otra distinta en Perú, el peruvianus, otra en México. Y el problema con esa clasificación basada simplemente en la geografía es que vuelve locos a los epidemiólogos que intentan trazar planes de salud conjuntos, ¿no? Totalmente, era un caos. Pero entonces la investigación aportó algo revolucionario. Empezaron a utilizar herramientas genéticas modernas. Mediante la secuenciación de ADN, utilizando cosas como la región ITS2 y pruebas PCR, algo muy parecido a escanear un código de barras genético en el laboratorio, comprobaron la firma molecular de los parásitos en todos estos países. ¿Y qué encontraron? Pues el resultado fue tajante. No había múltiples especies locales. Todos, desde México hasta Perú, pasando por Costa Rica y Ecuador, eran exactamente el mismo organismo, el Paragonimus mexicanus. Lo cual nos demuestra lo inútil que es pensar en estos parásitos en términos de fronteras políticas. Ellos no entienden de mapas. Pero hay algo sobre este mexicanus en concreto que me cuesta visualizar. Las fuentes indican que, a diferencia de las especies asiáticas que forman un quiste duro dentro del tejido del cangrejo de río, esta variante americana no se enquista. Así es, no se esconde. ¿Qué significa eso en la práctica? Porque si no está encapsulado y protegido, ¿cómo sobrevive dentro del cangrejo?
Significa que se mueve con total y absoluta libertad. Pensemos en un órgano vital del crustáceo que se llama hepatopáncreas, que es básicamente su glándula digestiva, ¿vale? Es una estructura muy esponjosa. Vale, me lo imagino. Pues las especies asiáticas entran ahí y construyen un muro a su alrededor, un quiste protector, y se quedan dormiditas esperando. El Paragonimus mexicanus, por el contrario, no se detiene nunca. Si abres el cangrejo y miras ese órgano bajo un microscopio, puedes ver literalmente a los parásitos moviéndose y reptando activamente por el tejido. Ostras, qué grima. Para usar una analogía, las variantes asiáticas son como contrabando escondido dentro de una maleta sellada en la bodega de un avión. Muy buena analogía, sí. Mientras que el Mexicanus es un contrabandista caminando tranquilamente por la terminal del aeropuerto, a plena vista de todos. Exacto, paseándose por ahí. Y al parecer esta estrategia de no esconderse les funciona de maravilla, fíjate. Porque en la provincia de Manabí, en Ecuador, descubrieron que el 52% de los cangrejos de agua dulce locales albergaban a este parásito libre. Más de la mitad de la población de cangrejos está infectada. Es una cifra alarmante, desde luego. Y nos obliga a mirar el siguiente eslabón de la cadena. Si los ecólogos saben esto, si el código genético está súper mapeado y sabemos exactamente en qué ríos están estos cangrejos infectados, la pregunta es inevitable. ¿Por qué la gente se sigue infectando? Exacto. ¿Por qué las comunidades locales siguen sufriendo epidemias de infecciones pulmonares año tras año? Y la respuesta es que la biología del parásito ha encontrado el escondite perfecto, pero dentro de la cultura humana. Sí, aquí es donde la ciencia pura se estrella contra las tradiciones centenarias. Y es un tema delicado. Leyendo los informes sobre Ecuador, me di cuenta de que no es que la gente coma cangrejo crudo por falta de alternativas o porque no sepan cocinarlo. No, qué va. Lo hacen por creencias profundamente arraigadas. Claro, las fuentes detallan cosas que desde un laboratorio pues suenan irracionales, pero que en esas comunidades son un dogma absoluto. Por ejemplo, utilizan el jugo de cangrejo crudo como remedio contra la resaca. Pero, a ver, logísticamente, ¿cómo se prepara ese jugo para que el parásito sobreviva al proceso? Pues el método de preparación es precisamente lo que garantiza la infección. En muchas de estas zonas, la gente recolecta estos cangrejos de agua dulce, los machacan enteros o los trituran directamente en un mortero y luego filtran ese líquido. Uf, Ese jugo crudo, que lógicamente contiene a esos parásitos que mencionabas antes reptando libremente, se bebe directamente. No hay calor, no hay cocción que destruya el tremátodo. ya, claro. Va directo al estómago y de ahí a los pulmones. Exacto. Y además de la resaca, se usa tradicionalmente para bajar la fiebre. E incluso hay comunidades amazónicas que dan este jugo de cangrejo crudo a las madres recientes, ¿A las madres? ¿Por qué? porque creen fervientemente que aumenta la producción de leche materna. Madre mía. Es decir, en el intento genuino de curar a alguien o de nutrir a un recién nacido, les están introduciendo un parásito vivo que va a migrar directamente a sus pulmones. Es una ironía trágica, la verdad. Lo es, da muchísima pena. Y lo que me resulta aún más frustrante, si cabe, es lo que ocurre después. Supongamos que la persona se infecta, empieza a sentirse mal y finalmente acude a una clínica rural. Los síntomas principales que desarrolla son una tos crónica severa y empieza a expulsar esputos manchados de sangre. Ujú. Yo, como profano en medicina, si escucho tos con sangre, lo primero que pienso no es en un cangrejo de río, pienso en la tuberculosis. Y eso es exactamente lo que piensa el personal médico de esas zonas. La sintomatología clínica básica de la infección por Paragonimus es prácticamente indistinguible de la tuberculosis pulmonar a simple vista. Claro, comparten síntomas idénticos. Así es. Cuando un paciente llega a un centro de salud tosiendo sangre, el protocolo estándar en muchos países en desarrollo es iniciar inmediatamente el tratamiento contra la tuberculosis. Los médicos allí no suelen tener el tiempo, los recursos o siquiera la sospecha clínica para buscar huevos de un parásito en el esputo. Que además supongo que no será fácil verlos. Para nada. Requieren métodos de análisis muy específicos y a menudo dan falsos negativos porque la sensibilidad de las pruebas es bajísima. Y mientras tanto el paciente toma antibióticos para una bacteria que no tiene y el parásito sigue devorando sus pulmones a sus anchas. Exactamente. Es un drama médico. Y aquí viene el golpe de gracia, la parte del informe que realmente me enfureció cuando la leí. Resulta que tenemos curas farmacológicas súper comprobadas, medicamentos como el praziquantel y el triclavendazol, que tienen una eficacia que roza el 100%, Sí, son curas casi perfectas. a menudo resolviendo la infección en unos pocos días de tratamiento. O sea, la ciencia ya resolvió el problema. Pero, según los estudios en Ecuador,
Estos medicamentos simplemente no están disponibles de forma oficial en esas clínicas rurales. Ya. Es el gran fracaso de la logística sanitaria global. De nada sirve tener la biología resuelta, entender el ADN del parásito y tener el medicamento patentado, si al final la burocracia, la falta de presupuesto y el diagnóstico erróneo evitan que la maldita pastilla llegue a la boca del paciente. Te frustra solo de pensarlo. Entonces, a ver, si la cultura empuja a la gente a infectarse de buena fe y el sistema médico falla tanto en el diagnóstico como en el suministro, ¿qué opciones nos quedan? Porque entregar folletos diciendo no comas cangrejo crudo claramente no funciona cuando va en contra de la medicina tradicional de toda una comunidad. No, la condescendencia no funciona nunca. Precisamente por eso, los expertos y la OMS abogan por un enfoque muchísimo más amplio. Es la estrategia que llaman One Health, o una sola salud. Este concepto parte de una premisa muy clara, ¿Cuál es? que no puedes aislar la salud humana de la salud de los animales y del ecosistema. Los tres comparten exactamente el mismo entorno y están conectados. Espera, vamos a detenernos ahí, porque entiendo la teoría y en un documento oficial suena fenomenal. Pero a nivel práctico, tratar de medicar o educar a toda la población rural humana ya es una pesadilla logística inmensa. Sin duda. ¿Me estás diciendo que con este enfoque de una sola salud, ahora los médicos y las autoridades también tienen que perseguir y desparasitar a cada perro callejero y a cada gato salvaje de las aldeas? Parece una tarea imposible. Suena titánico, te doy la razón, pero es matemáticamente necesario, y te explico por qué. Imagina que logras el milagro de convencer a todo un pueblo en Ecuador o en Laos de que dejen de comer crustáceos o pescado crudo. Vale, imaginemos ese éxito. Y además consigues la medicación y curas al 100% de los humanos. Parece un éxito total y definitivo, ¿no? Sí, el fin del problema. Pues no. Porque si en esa misma aldea los perros de los agricultores y los gatos callejeros siguen hurgando en las basuras y comiéndose las sobras de pescado crudo infectado, el parásito completa su ciclo vital dentro de esos animales. Ostras, claro. Esos perros y gatos luego defecarán cerca del río, los huevos llegarán al agua y la cadena volverá a empezar. Los animales actúan como un reservorio silencioso. Si no cortas esa vía, la enfermedad volverá a infectar a los humanos en cuestión de meses. Las culinarias, los caracoles en el río, los perros callejeros, los peces asfixiándose. Una imagen mental perfecta, sí. Si intentas detener el reloj parando absolutamente todos los engranajes a la vez con tus manos, pues te vuelves loco, es imposible. Pero el enfoque de una sola salud sugiere que solo necesitas bloquear un engranaje clave de forma definitiva para que todo el mecanismo se paralice por completo. Exacto. Y fíjate, el engranaje más eficiente de bloquear no es prohibir las tradiciones milenarias, que genera rechazo, sino algo mucho más estructural y fundamental, el acceso al agua potable y al saneamiento. Lo básico. Lo básico. Son las iniciativas que en salud pública conocemos como WASH, por sus siglas en inglés. Agua, saneamiento e higiene. Si tú construyes letrinas adecuadas y evitas que las aguas residuales, tanto las humanas como las de los animales, se filtren hacia los ríos y los campos de arroz, cortas el problema de raíz. Claro, porque estás impidiendo que el parásito dé su primerísimo paso. Leyendo los documentos, me fijé en esta primera etapa del parásito a la que llaman miracidio. Eso es, el miracidio. Básicamente es una larva microscópica cubierta de pelitos o cilios que sale del huevo en el agua y tiene que nadar frenéticamente para encontrar al caracol adecuado en menos de 24 horas o muere. Corre a contrarreloj. Pues si las heces nunca llegan al río gracias a un buen sistema de saneamiento, ese miracidio nunca nace, nunca encuentra al caracol. Y todo este ciclo biológico súper complejo de millones de años de evolución, pues se apaga al instante. Así de simple y así de difícil. Controlar esta enfermedad para el año 2030, como pretende la OMS, no se trata solo de enviar médicos a repartir pastillas. Se trata de enviar ingenieros para construir sistemas de alcantarillado seguro. Y educadores, supongo. Claro, educadores que entiendan y respeten la cultura local sin juzgarla y veterinarios para tratar a los animales domésticos. Es un acto de equilibrio social y ecológico brutal. Los pocos lugares en el mundo donde se han documentado éxitos a gran escala han sido precisamente porque dejaron de tratar esto como un problema de médicos y lo asumieron como un desafío integral de todo el ecosistema. Es una conclusión que realmente te obliga a tener perspectiva. Para quienes nos escuchan, detenerse a pensar en la casi absurda complejidad que se esconde detrás de la preparación de un simple plato de pescado fresco o de un jugo tradicional
Es un baño de humildad enorme. Desde luego que sí. Nos demuestra que nuestro mejor escudo no es únicamente la farmacología más avanzada, es la curiosidad y el conocimiento profundo de nuestro propio entorno. Entender que no solo somos lo que comemos, sino que somos una parte activa de esa red biológica que produjo la comida. Totalmente de acuerdo. Y mira, para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar en el aire una reflexión final basada un poco en los datos ecológicos que hemos ido desgranando. Adelante, te escucho. Durante toda esta conversación hemos hablado del comportamiento de estos parásitos en los ecosistemas tal y como existen hoy en día. Pero pensemos en el futuro inminente. A nivel global estamos viendo una fiebre tremenda por la construcción de gigantescas presas hidroeléctricas. Sí, por todos lados. Hay una deforestación brutal de las riberas de los ríos para ganar terreno de cultivo y una alteración artificial enorme de los caudales de los ríos para crear sistemas de riego agrícola. Claro, y todo eso modifica la velocidad del agua, cambia la temperatura, los niveles de nutrientes. Exactamente. Al alterar la temperatura del agua y convertir ríos que antes eran rápidos en aguas estancadas y cálidas, no estaremos, sin darnos cuenta, creando el hábitat soñado para que los caracoles invasores prosperen. Uf, fíjate. Es muy posible que nuestra propia ingeniería humana esté extendiendo una alfombra roja, que estemos rediseñando el paisaje global para que estos parásitos silenciosos colonicen territorios donde jamás habían existido antes. Madre mía, esa es una idea absolutamente escalofriante. Esencialmente, podríamos estar construyendo nosotros mismos, con nuestras propias manos, el paraíso perfecto para nuestro peor enemigo microscópico. Es algo sobre lo que reflexionar, desde luego. Sin duda. Un pensamiento súper profundo para darle vueltas la próxima vez que veamos maquinaria pesada modificando el paisaje a nuestro alrededor. O simplemente la próxima vez que nos sentemos a disfrutar de un plato apetitoso en ese mercado local del que hablábamos al principio. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por guiarnos por este laberinto biológico. A ti, Sam, ha sido un placer desgranarlo todo. A quienes nos escuchan, mantened la curiosidad activa, cuestionad siempre lo que no se ve a simple vista y, sobre todo, conoced vuestro entorno. Hasta la próxima inmersión. Bueno, también voy ya avanzando también con el cronograma. Me voy acordando algunas cosas como los adjuntos que voy subiendo, las informaciones que he recalcado, los resúmenes que voy haciendo. Esto también ahorita cambiando de la... Antes de utilizar Mendeley para citar, ahora estoy aprendiendo a utilizar Zotero, entonces estoy en eso, ya me instalé el programa. También estamos sistematizando la información, todo tenemos en OneDrive. También tenemos el respaldo en la compu y en otra compu y en la memory tengo algunos respaldos por si acaso algo pase. Tenemos también eh, una área de búsqueda por países de Latinoamérica, hacemos estudios científicos de paragónimos, del Scope and Review, revisamos cómo hacer, audio, escucho podcasts, hago resúmenes, y cada trato de hacer una hora diaria, los resultados de los artículos científicos revisados, formación de revisión sistemática, redacción y elaboración de tablas y gráficas, estoy en eso también tratando de ver las herramientas necesarias para eso. Bueno, como tengo varios resúmenes, voy escuchando también los otros y voy escribiendo también. Em, entonces, eso también tengo que preguntar al doc el formulario, el formato ya oficial que nos decían que es modo artículo, para ya ir ordenándole. Ya tenemos la introducción, ya hemos revisado y eso ir poniendo. También igual se voy entrenando a la IA, voy tratando de que sea más fácil buscar información ahí, escribir y voy modificando un poco algunas correcciones que tengo que hacer. Entonces vamos a escuchar otro podcast que ya tenemos de la IA, que son resúmenes de los artículos que he venido revisando. Dice desde Global Prevalence, es la prevalencia global que hemos encontrado. Lo que vamos a escuchar que fue en Venezuela, lo que encontramos. Tenemos también una infografía. A ver, Sí, yo imagina un recomiendo también. paciente tosiendo sangre en una pequeña clínica rural. El médico que la atiende observa los síntomas, mira la radiografía y piensa inmediatamente en el diagnóstico más lógico y común en la zona, que es la tuberculosis. Claro, es lo que pensaría cualquiera. Exacto. Se inicia un tratamiento que es largo, agresivo, bastante costoso. Pero resulta que el paciente no mejora. Y no mejora porque, fíjate,
la verdadera respuesta a su enfermedad no está en un manual estándar de neumonología, sino que está escondida en el interior del caparazón de un cangrejo de río, chapoteando en el barro a kilómetros de distancia. Madre mía, es un escenario clínico que pone los pelos de punta y, desgraciadamente, es mucho más habitual de lo que nos gustaría admitir en ciertas regiones del mundo. Ya, totalmente. Para evitarlo, la ciencia necesita conectar dos mundos que a priori parecen diametralmente opuestos. Sí, por un lado, digamos, la biología de campo, la más salvaje y embarrada. Eso es. Y por otro, la burocracia metodológica más aséptica, rígida y estricta que uno se pueda imaginar. Bueno, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es explorar precisamente ese viaje extraordinario. Ujú. El viaje de cómo un dato aislado y fangoso se transforma, o sea, logra convertirse en conocimiento médico de validez mundial. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa unas fuentes verdaderamente peculiares hoy. Muy peculiares, sí. Empezamos con la Declaración Prisma 2020, que viene a ser algo así como el Código Penal de la Publicación Científica. Y luego saltamos al barro con dos estudios empíricos sobre un escurridizo parásito pulmonar. Uno que se hizo en los ríos de México en 1984 y otro que rastrea al mismo culpable en Venezuela, pero ya en el año 2011. A simple vista, poner en la misma mesa un manual metodológico de revisión de datos y dos estudios sobre cangrejos y parásitos parece un sinsentido absoluto. Un poco de locos, la verdad. Ya, pero es que representan el principio y el final de la cadena de producción del conocimiento. A ver, para que la medicina avance, necesitamos imperiosamente a esos investigadores que se hunden hasta las rodillas en un pantano para extraer un solo dato empírico. Claro, un curro tremendo. Tremendo. Pero el esfuerzo titánico de esos biólogos se perdería por completo en la inmensidad de las bibliotecas si no contáramos con analistas que emplean marcos metodológicos rigurosos, o sea, gente que sintetiza todos esos hallazgos individuales en protocolos globales de salud. Pues entremos en ese marco metodológico, porque el problema al que se enfrenta la ciencia moderna es básicamente un problema de puro volumen. Totalmente. Cada día se publican miles de artículos médicos. Es un torrente de información inabarcable para un cerebro humano. Cuando la Organización Mundial de la Salud... Bueno, aquí son un comentario muy importante que nosotros también hicimos la parte experimental. Entonces fuimos a Limoncocha también y ahí pudimos observar también cómo coger los cangrejos, cómo eh, ver también la parte del hepatopáncreas, también analizar el tipo de cangrejo que es del hospedador intermediario, igual el ser humano. Entonces, esa parte me ha ayudado mucho para poder ya saber el ciclo de vida del Paragonimus y con eso poder también entender mucho cómo funciona y qué información buscar específicamente ya en las revisiones sistemáticas para los resultados. O un Ministerio de Sanidad necesita saber si un tratamiento funciona o cómo se propaga realmente una enfermedad. No pueden leer un par de estudios al azar y cruzar los dedos. No, que va. Sería una irresponsabilidad. Necesitan una revisión sistemática. Y ahí es donde la Declaración Prisma 2020 entra en juego para, digamos, poner orden en todo ese caos. Exacto. Y para entender la magnitud de Prisma, que por cierto es el acrónimo de Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis. Un nombre facilísimo de recordar. Sí, súper pegadizo. Bueno, pues hay que comprender el peligro de las revisiones mal hechas. O sea, una revisión sistemática busca agrupar toda la evidencia mundial sobre un tema concreto. Pero, ¿qué ocurre si el equipo investigador omite estudios que no encasan con sus propias creencias? O peor aún, ¿qué pasa si incluyen estudios cuya metodología original ya era muy deficiente de base? Exactamente, ahí está el problema. Prisma 2020, que actualiza una versión previa que tenían de 2009, proporciona una lista de verificación implacable. Son 27 puntos para evitar precisamente esos sesgos. Ela con los 27 puntos. Es que exige que los autores declaren de forma súper exhaustiva cómo buscaron la información, qué criterios usaron para descartar un artículo y, muy importante, cómo evaluaron la certidumbre de la evidencia que finalmente decidieron incluir. Y hay un detalle fascinante en esta actualización de 2020 y es cómo se adapta a la revolución tecnológica actual.
porque mencionan específicamente el uso de inteligencia artificial. Sí, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para cribar bases de datos. Claro, porque si una máquina descarta 5.000 artículos en 10 segundos porque considera que no son relevantes, la guía te exige que documentes exactamente cómo fue entrenado ese algoritmo. Eso es crucial. O sea, para asegurar que no estamos introduciendo un sesgo de máquina que invisibilice datos que podrían ser vitales. Es que el procesamiento del lenguaje natural es vital hoy en día para evitar la fatiga del investigador. Pero, como bien señalas, es una caja negra si no se documenta paso a paso. Por eso Prisma obliga a transparentar esos algoritmos. Ujú. Ahora bien, es fundamental aclarar una confusión enorme que existe incluso dentro de las propias universidades. Y es que Prisma no es un manual sobre cómo hacer la investigación metodológica en sí. O sea, no te enseña a calcular estadísticas ni a programar algoritmos. No, para nada. Es única y exclusivamente un marco para estructurar la publicación de lo que ya has hecho. Es una herramienta de transparencia radical, digamos. A ver, creo que la mejor forma de entender esta diferencia es con una analogía. Pensemos por un momento en un restaurante de alta cocina. Vale, me gusta. Prisma no es el libro de recetas del chef, o sea, no te indica cómo mezclar los ingredientes para que la paella científica tenga buen sabor, ni qué especies usar. Prisma es en realidad el inspector de sanidad más implacable del mundo. Qué buena comparación. Es que su lista de 27 puntos te exige documentar de dónde salió exactamente cada grano de arroz, a qué temperatura llegó el marisco, quién lo manipuló y qué protocolo seguiste cuando descubriste que un langostino tenía un aspecto ligeramente dudoso y, bueno, decidiste tirarlo a la basura. Claro. Todo este nivel de trazabilidad microscópica existe para garantizar que los comensales finales, que en la ciencia son los médicos y los pacientes, no sufran una intoxicación por consumir conclusiones basadas en datos corruptos o manipulados. La analogía capta el propósito a la perfección, la verdad. Si los investigadores ocultan que tiraron a la basura 50 langostinos que estaban en mal estado, la paella podría parecer perfecta en el plato, pero el proceso está viciado. Totalmente. Aplicado a nuestro caso, si se ocultan estudios que muestran efectos adversos, el protocolo de salud resultará letal. Si cualquier otro equipo científico toma tu misma receta y sigue tu misma lista de ingredientes y pasos de limpieza, debe llegar exactamente al mismo resultado final. Esa replicabilidad es, al fin y al cabo, la columna vertebral de la ciencia. Pero claro, para que esa inspección de sanidad tenga sentido, primero necesitamos que alguien consiga los ingredientes, ¿no? Y esos ingredientes rara vez provienen de entornos controlados y súper brillantes. Ya. Suelen surgir del lodo, de la lluvia y de un esfuerzo físico tremendo. Pues sí. Así que, para entender la materia prima de estas revisiones sistemáticas, vamos a viajar al nivel más granular de la zoología. Nos trasladamos a los ríos de México al año 1984 de la mano de un estudio liderado por el investigador Rafael Lamosse Argumedo. Ajá. El objetivo de su expedición era comprender a un trematodo verdaderamente inquietante. Hablamos del parásito Paragonimus mexicanus. Y este es un organismo que de verdad parece diseñado por un guionista de cine de terror. Es el causante de la paragonimiasis, que es esa misma enfermedad que nuestro paciente imaginario del principio padecía. La de la tos con sangre. Esa misma. El ciclo de vida del Paragonimus es un engranaje biológico complejísimo. Todo comienza cuando el ser humano o un animal silvestre consume cangrejos de agua dulce que están poco cocinados o directamente crudos. Ya. Y estos cangrejos albergan en sus tejidos una fase larvaria del parásito que se llama metacercaria. Y el trayecto que hace esa larva dentro del cuerpo humano es la parte que resulta más difícil de asimilar biológicamente. Porque no se queda simplemente en el estómago haciendo daño. En absoluto. Una vez que llega al intestino delgado, concretamente a la zona del duodeno, la larva rompe su quiste defensivo. Luego, perfora literalmente la pared intestinal y sale a la cavidad peritoneal. O sea, se pone a nadar por dentro del cuerpo. Tal cual, nadando a través del abdomen. Y desde ahí busca activamente el diafragma, que es el músculo que usamos para respirar, lo atraviesa y penetra en la cavidad pleural, hasta incrustarse directamente en el tejido de los pulmones. Madre mía del amor hermoso. Sí. Sí. Y allí forma unos quistes del tamaño de una avellana, alcanza su etapa adulta, se aparea y comienza a poner huevos. Un viaje anatómico destructivo a más no poder, que además explica a la perfección el daño clínico.
Cuando esos quistes crecen y se rompen en los pulmones, el paciente tose violentamente y expectora sangre que va mezclada con los huevos del parásito. Sí, es Exacto, terrible. esparciendo a los huevos. Y volvemos al problema inicial que comentábamos. Los síntomas mimetizan a la tuberculosis de una manera tan alarmante que el diagnóstico inicial casi siempre es erróneo. Sí, por desgracia. Y Ya. claro, Sí, tratar con dale, antibióticos ajá, para historia. tuberculosis a alguien que literalmente tiene gusanos en los pulmones es someterle a meses de toxicidad inútil, mientras la infección parasitaria sigue avanzando a sus anchas. Por eso el trabajo de Lamoze Argumedo en 1984 fue tan monumental. Su equipo no se limitó a teorizar en un despacho. Bajaron a los ríos en los estados de Tabasco, Michoacán y Chiapas, Al barro, literalmente. al barro, y allí descubrieron 4 nuevas zonas endémicas, que son áreas donde el parásito circulaba libremente. Además, lograron identificar a 3 nuevos hospedadores intermediarios. O sea, descubrieron que las metacercarias utilizaban especies de cangrejos Es muy equivalente. específicos como vehículo. Cangrejos que tenían nombre y apellidos como el Potamocarcinus maxilipes. Ese, y el Potamocarcinus tuberculatus también. Y además confirmaron que le que los cambia, hospedadores pues, sí, definitivos claro, naturales, Los que mantienen vivo el ciclo en la naturaleza. eso es, esos mamíferos silvestres eran en realidad Sí, diversas sí le especies gusta. de zarigüeyas locales. A ver, espera, porque entiendo el tremendo esfuerzo botánico y zoológico que supone esto. O sea, hay que pasar meses catalogando crustáceos en arroyos perdidos de la mano de Dios. Sí, un trabajo durísimo. Cas de salud global, o si soy un metodólogo trabajando en una revisión sistemática, con mi lista Prisma, encontrar una larva en un cangrejo concreto en un rincón de Chiapas me parece un dato minúsculo. Ya, parece una anécdota. Claro, estadísticamente irrelevante. ¿Por qué narices iba a importarle a la Organización Mundial de la Salud que se haya clasificado una nueva especie de cangrejo hospedador? Bueno, pues porque esos detalles microscópicos son precisamente los que permiten redibujar los mapas de riesgo epidemiológico a gran escala. Fíjate, hasta ese estudio se creía que la paragonimiasis en México estaba aislada en focos súper concretos, principalmente en el estado de Colima. Ah, vale. Pero este trabajo demostró que la amenaza cruzaba el país de costa a costa, desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Y no solo eso, el equipo logró unificar la taxonomía. Cito, que antes se llamaba Paragonimus peruvianus en Sudamérica, era exactamente el mismo Paragonimus mexicanus de México. Es decir, destaparon que estábamos ante una misma amenaza sanitaria unificada que abarcaba casi toda América Latina. Vale, ahora lo entiendo todo. Al confirmar el hospedador, se enciende una alerta regional de repente. Un médico en Chiapas recibe la notificación de que su zona es endémica para este parásito. Y cuando llega un paciente escupiendo sangre, ya no asume ciegamente que es tuberculosis. Exactamente. Le pregunta al paciente si ha comido cangrejos de río recientemente. O sea, un solo estudio de campo salva vidas al cambiar la pregunta inicial en la consulta médica. Tal cual lo has dicho. El conocimiento de la ecología local se transforma en protocolo clínico. Pero, a ver, la ciencia no se detiene simplemente en dibujar el mapa. Necesita más. Necesita predecir el comportamiento dentro de ese mapa. Necesitamos saber cómo se comporta el parásito matemáticamente en la naturaleza para poder interceptarlo antes de que llegue al humano. Y esto, curiosamente, nos lleva a nuestra tercera fuente. Que nos transporta al año 2011, si no me equivoco, al estado de Sucre, en Venezuela. ¿Correcto? Este trabajo del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente es el ejemplo perfecto de cómo se buscan patrones ecológicos profundos. Los investigadores ya sabían que el parásito estaba en la región, pero querían medir la intensidad de esa transmisión. Querían ponerle números al problema. Eso es, se centraron en analizar 2 municipios muy cercanos, Sucre y Montes. Estudiaron a los cangrejos de la especie Eudanella garmani y a las zarigüeyas de la zona, que allí las conocen localmente como rabipelados. Y los resultados mostraron que la naturaleza, es tremendamente desigual. Es que las cifras revelaron un contraste brutal entre 2 sitios que estaban al lado. En el municipio de Montes descubrieron que casi un 32% de los rabipelados estaban infectados. Una barbaridad. Sí, y muchos albergaban hasta 7 parásitos adultos en sus pulmones. Por el contrario, en el municipio vecino, en Sucre, la prevalencia caía a poco más del 13% y con una carga parasitaria de apenas 1 o 2 gusanos por animal. Y entiendo que esa disparidad se veía también en los cangrejos, ¿no? Con igual nitidez.
casi un 18% de infección en los cangrejos de montes frente a solo un 4% en Sucre. Y aquí es fundamental detenerse a entender el porqué de esta diferencia. Los investigadores determinaron que esto evidenciaba un foco zoonótico extremadamente activo en montes, o sea, las condiciones ambientales, la calidad del agua, la vegetación. Todo confabulaba para que el ciclo entre caracol, cangrejo y mamífero se retroalimentara a toda velocidad. Sí, era el ecosistema perfecto para el parásito. Pero es que los científicos venezolanos dieron un paso más allá de la mera geografía. Y esto me parece brillante. Midieron el caparazón de cada cangrejo capturado con un calibrador de precisión. Analizaron si el sexo influía. Y vieron que, bueno, aunque las hembras estaban ligeramente más infectadas, no era un dato determinante. Ajá. Sin embargo, al cruzar estadísticamente la infección con el tamaño del caparazón, encontraron un patrón verdaderamente espectacular. Totalmente espectacular. Detectaron una correlación positiva abrumadora entre el tamaño del crustáceo y su carga parasitaria. Y fíjate que la explicación biológica de este fenómeno es fascinante. A ver, Se debe a un proceso de bioacumulación. Los cangrejos no tienen un mecanismo inmunológico eficaz para eliminar las metacercarias de sus tejidos. Por lo tanto, un cangrejo grande es, por pura definición, un cangrejo más viejo. claro, lleva más tiempo en el río. Eso es. Ha pasado mucho más tiempo filtrando agua, consumiendo materia orgánica y devorando caracoles infectados. Durante toda su vida, va acumulando parásitos como una hucha acumula monedas. Utilizando una analogía, digamos, inmobiliaria, resulta que el parásito no busca cualquier alojamiento en el río. Prefiere las mansiones. Las mansiones, me encanta. O sea, las metacercarias no proliferan en cangrejos del tamaño de una moneda decente. Ya, igual mientras también escuchamos, vamos a ir siguiendo escribiendo la introducción, vamos a reestructurarla de nuevo, como enviamos el taller de escritura, vamos a editarle como estamos editándole. Pero en los cangrejos gigantes, aquellos cuyos caparazones superan los 60 milímetros, encuentran una auténtica metrópolis parasitaria. Un solo ejemplar grande puede albergar docenas de quistes listos para infectar. Y esa analogía de la mansión revela una trampa ecológica y cultural devastadora para quien nos escucha. Si analizamos el comportamiento de las comunidades locales que recolectan estos animales en el río para consumo humano, la preferencia es más que obvia. Claro, el tamaño importa. Exacto. Nadie invierte horas en el río para llevarse a casa cangrejos minúsculos que no tienen carne. La población busca sistemáticamente atrapar los ejemplares más grandes, vistosos y carnosos. Es que el sentido común y la supervivencia básica dictan buscar la mayor cantidad de proteínas con el menor esfuerzo posible. Es el premio gastronómico del día. Pero ese premio gastronómico es estadísticamente una bomba biológica de relojería. El alimento más codiciado es simultáneamente el mayor vector de infección de la enfermedad. ¿Qué ironía más cruel? Pues sí, pero gracias a que este equipo de biólogos se dedicó a medir caparazones milímetro a milímetro en el barro de Venezuela, ahora poseemos un dato preventivo de un valor inmenso. Porque esto cambia por completo las campañas de salud pública en esas zonas. Ya no se trata de lanzar un mensaje genérico y aburrido como «cocine bien los alimentos». El Ministerio de Sanidad correspondiente puede diseñar una advertencia altamente específica. Una alerta quirúrgica casi. Exacto. Pueden decir, atención, el riesgo de contraer una enfermedad pulmonar grave se multiplica exponencialmente si usted consume los cangrejos de mayor tamaño de los ríos de esta región. Extremen las precauciones con estos ejemplares concretos. Esa precisión es la que al final salva comunidades enteras. Pero de aquí es donde los dos mundos de nuestra exploración de hoy colisionan de manera brillante. Para que ese conocimiento sobre el tamaño de los cangrejos en Venezuela no se quede, pues eso, acumulando polvo en un archivo local impreso en 2011, tiene que ser integrado en la literatura médica global. Claro, no se puede quedar en un cajón. Ese pequeño hallazgo venezolano debe cruzarse con el descubrimiento de las zarigüeyas de México en 1984 y con estudios similares de Japón, de África o de los Andes peruanos. Y ahí es donde volvemos al principio. Para unir todas esas piezas heterogéneas que proceden de décadas distintas, de ecosistemas superdiversos y de equipos completamente independientes, sin mezclar datos erróneos ni introducir sesgos mortales en el proceso, es indispensable que los analistas utilicen los 27 puntos de verificación de la Declaración Prisma 2020. Así es como cerramos el círculo.
Sin el esfuerzo físico de los biólogos de campo atrapando rabipelados y diseccionando cangrejos bajo el sol caribeño, los analistas de datos estarían mirando pantallas vacías en sus despachos. Total. Su materia prima es el sudor de la ciencia empírica. Pero por otro lado, sin el tamiz intelectual y aséptico de los metodólogos que imponen las reglas de Prisma, todo ese esfuerzo empírico del barro se diluiría en un mar de ruido blanco. Nadie lo encontraría nunca. Sería incapaz de llegar a las mesas donde se deciden los protocolos mundiales que evitan que confundamos, por ejemplo, parásitos pulmonares con una tuberculosis. Es una coreografía espectacular. El fango de la naturaleza y el rigor estadístico de los datos globales bailando al unísono para proteger la salud humana. Y creo que este contraste no solo define cómo funciona la ciencia hoy en día, sino que también nos plantea unas preguntas impresionantes sobre cómo será su futuro. Desde luego. Y de hecho, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión que conecta precisamente este barro del campo con la vanguardia tecnológica más absoluta. Adelante. Antes mencionábamos que la guía Prisma 2020 ya regula cómo debemos documentar el uso de inteligencia artificial para leer y clasificar evidencia médica. Hoy, esa inteligencia artificial nos ayuda a separar estudios útiles de los irrelevantes para no volvernos locos. Sí, te quita el trabajo sucio de leer 5.000 resúmenes. Exacto. Pero, ¿qué ocurrirá mañana? Imaginemos un sistema de aprendizaje automático rigurosamente calibrado bajo estos estándares de Prisma, que sea capaz de leer, cruzar y comprender cada pequeño estudio ecológico, cada medición de caparazones y cada dato sobre zarigüeyas publicado en el mundo en el último siglo. Uf, la cantidad de datos. Hablamos de procesar millones de expediciones de campo en cuestión de segundos. Para quien nos escucha, la pregunta es: ¿qué patrones ocultos de propagación de enfermedades globales vamos a descubrir de repente? ¿Qué conexiones insospechadas entre ecosistemas vamos a ver que el cerebro humano ha pasado por alto por pura incapacidad biológica de procesar tanto volumen de texto? Resulta verdaderamente vertiginoso pensarlo. O sea, en algún rincón de un archivo escaneado de 1950 podría estar ahora mismo la pista clave que un algoritmo rescatará mañana para predecir o detener la próxima gran crisis sanitaria mundial. Oculta, quizá, bajo el caparazón de otro pequeño cangrejo olvidado. Seguramente. Ahí dejamos la reflexión para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas y siga analizando cómo este inmenso rompecabezas del conocimiento sigue construyéndose cada día. Nos vemos en el próximo análisis. Ya, vamos también a seguir escribiendo acá lo de la tesis. Estamos haciendo el modo artículo. O también otro podcast que le hicimos con algunos artículos ya para algunos mexicanos de Latinoamérica. Este fue México, fue uno de los primeros que comenzó en 1968. Los se llaman mexicanos. Entonces vamos a ver este de Paragónimos mexicanos y Transmission en México. Viaje microscópico. Un viaje fascinante y, a ver, para ser totalmente sincera, digno de una película de terror de ciencia ficción. Totalmente. Es que es una odisea que empieza de una forma, súper humilde, en el interior de un pequeño caracol de agua dulce, ahí en el fondo de un lago. Exacto. Y desde ahí, el organismo da un salto casi a ciegas hacia aguas abiertas para, infiltrarse en las branquias de un pez o tal vez perforar los tejidos de un cangrejo de río. Sí, sí. Y finalmente, si todas las piezas de este rompecabezas biológico encajan a la perfección, pues termina alojándose en el tejido pulmonar o incluso en el cerebro de un mamífero. Madre mía, y precisamente por eso vamos a realizar esta inmersión a fondo hoy. Quiero dar la bienvenida a quien nos escucha a este análisis profundo, porque tenemos sobre la mesa una montaña de artículos científicos de verdad fascinantes. Sí, tenemos revisiones ecológicas que nos llevan desde embalses urbanos en Brasil hasta las frías aguas de las montañas de Ecuador, pasando por historiales clínicos globales. Eso es. El objetivo de esta inmersión es desentrañar el mundo de los trematodos. Nos vamos a centrar en gusanos parásitos con nombres que suenan casi a hechizo antiguo, ¿no? Como el Centrocestus formosanus y las distintas especies del género Paragonimus.
Nombres complicados desde luego, pero la misión aquí es entender cómo han perfeccionado esa habilidad increíble para secuestrar múltiples cuerpos y, lo más importante, por qué estos patógenos tan antiguos están resurgiendo hoy. Claro, como una amenaza sanitaria global. Para quien nos escucha, esto es básicamente una clase magistral sobre cómo la ecología y la globalización están conectadas por hilos invisibles y parasitarios en este caso. Exacto. Y para entender por qué están ganando tanto terreno en pleno siglo XXI, pues primero hay que comprender la increíble y a la vez súper frágil ingeniería de su ciclo de vida. Vale, a ver, analicemos esto paso a paso. Porque al leer las fuentes me pareció, no sé, una carrera de relevos biológica donde todo, absolutamente todo, está en contra del corredor. Es que lo es. No es que el parásito pase del agua a un humano directamente. Requiere un proceso de 3 fases obligatorias. Si quitamos un solo eslabón, bueno, pues el parásito simplemente se muere. Todo empieza cuando un huevo microscópico llega a una masa de agua, ¿verdad? Generalmente porque un mamífero infectado ha tosido o ha defecado cerca del agua. De ese huevo eclosiona la primera fase, que llamamos el miracidio. El miracidio. Eso es. Imaginemos una larva diminuta cubierta de pelillos, de cilios, que le permiten nadar frenéticamente. Pero este miracidio tiene un problema gravísimo. El tiempo, ¿no? Exacto. Tiene un reloj de arena biológico súper corto, apenas unas horas para encontrar a su primer huésped intermediario, que invariablemente es un caracol de agua dulce. O sea, está nadando a ciegas en un lago gigantesco buscando una aguja en un pajar y no le sirve cualquier caracol, ¿cierto? Para nada. Tiene que ser una especie muy específica. Y si tiene la increíble suerte de encontrarlo, penetra los tejidos del caracol y sufre una transformación radical. Se multiplica asexualmente. ¡Wow! Un solo miracidio puede generar miles de larvas de la siguiente fase, que se llaman cercarias. Vale, y estas cercarias son las que abandonan el caracol y vuelven al agua abierta, ¿no? Leí que tienen una cola que las permite nadar, pero, de nuevo, el reloj corre en su contra. Así es. Ahora tienen que encontrar a su segundo huésped intermediario, que suele ser un pez o un crustáceo, como un cangrejo de río. Fíjate, aquí es donde la investigación se vuelve una locura absoluta. Estaba revisando los datos ecológicos de las fuentes y, a ver, vi unas cifras que literalmente parecen errores tipográficos, pero no lo son. Te refieres a lo del embalse de Pampulla, ¿verdad? En Brasil. Exactamente. Analizaron una especie de pez súper común allí, el Australogeros facetus, para ver qué impacto tenía la cercaria de este parásito, el Centrocestus formosanus. Y los datos son brutales. Lo fascinante de esto es cómo el parásito secuestra al pez. Cuando las cercarias lo encuentran, se incrustan en sus branquias y se transforman en una especie de cápsula inactiva que llamamos metacercaria. Y el estudio demostró que el 100% de los peces capturados en ese embalse estaban infectados. O sea, ni un solo pez se libraba. 100%. Ni uno. Y la carga parasitaria no era una simple anécdota. Hablamos de una media de más de 130 quistes por pez. Sí, pero es que hubo un ejemplar que llegó a albergar 2.510 metacercarias en sus branquias. 2.510 bombas de relojería microscópicas esperando en un solo pez. Es que es de locos. Es una barbaridad. Y ese patrón de infestación masiva, ojo, no se limita a Brasil ni a los peces. Si miramos la investigación que hicieron en Ecuador, en la provincia de Manabí, vemos algo similar. Ah, sí, la de los cangrejos en los afluentes del río Cheve. Esa misma. Fueron a examinar cangrejos de agua dulce, concretamente la especie Hipolibocera guayaquilensis. Buscaban rastros del parásito Paragonimus mexicanus. ¿Y qué encontraron? Porque recuerdo que las cifras también eran altas. Pues descubrieron que más de la mitad, el 52% de los cangrejos analizados, albergaban estos parásitos enquistados, principalmente en el hepatopáncreas, que es el órgano digestivo del cangrejo. Pero a ver, hay un detalle en ambos estudios que me pareció, no sé, de una ironía súper cruel. Los datos muestran una correlación matemática muy clara. A mayor tamaño y peso del pez o del cangrejo, mayor es la cantidad de parásitos que lleva dentro. Claro, es un proceso de bioacumulación de manual. Estos animales pasan años filtrando agua o comiendo en el fondo del río. Cuanto más tiempo viven, más cercarias se cruzan en su camino y, bueno, se enquistan en ellos. Claro. Los parásitos no los matan inmediatamente, simplemente se acumulan ahí, esperando pacientemente. Ya. Y la ironía enorme aquí es que cuando los humanos o cualquier otro depredador en realidad vamos al río a pescar o a buscar cangrejos,
Instintivamente descartamos los pequeños, ¿no? Queremos el ejemplar más grande, el más carnoso. Exacto. Y sin saberlo, estamos seleccionando el vehículo que va más cargado de parásitos de todo el ecosistema. Lo cual nos lleva irremediablemente al momento crítico. ¿Qué ocurre cuando ese cangrejo o pez gigante acaba en el sistema digestivo de un mamífero? Aquí es donde verdaderamente el parásito despierta. En el caso humano, la infección por Paragonimius causa esta enfermedad llamada paragonimiasis. Y, a ver, no es un problema menor en absoluto. Las estimaciones hablan de unos 23 millones de personas infectadas en todo el mundo. 23 millones, ¿sí? Se dice pronto. A ver, detengámonos un momento en ese proceso, porque me cuesta muchísimo imaginar cómo un gusano enquistado en la carne de un cangrejo logra sobrevivir a los ácidos súper fuertes del estómago humano y acabar en el pulmón. Suena casi a magia negra biológica. Ya, parece magia, pero es pura química evolutiva. La pared del quiste de la metacercaria está diseñada para ser ultra resistente al ácido estomacal. O sea, pasa de largo. Exacto, pasa intacto. Pero se disuelve estratégicamente cuando detecte las enzimas y el pH alcalino específico del intestino delgado humano. Madre mía, qué precisión. Increíble. Una vez liberado allí, el gusano juvenil, que es minúsculo, no se queda tranquilamente en el sistema digestivo. Utiliza sus propias secreciones enzimáticas para, literalmente, disolver el tejido y perforar la pared intestinal. Espera, ¿atraviesa el intestino? Sí. Sale a la cavidad abdominal, repta hacia arriba, atraviesa el músculo del diafragma y penetra directamente en los pulmones. ¡Qué barbaridad! O sea, perfora físicamente los órganos hasta encontrar su hábitat preferido. Exactamente. Y una vez en el pulmón, pues buscan a un compañero. Son organismos hermafroditas, pero prefieren la reproducción cruzada, para asegurar la diversidad genética. Claro, supervivencia básica. Así que se encapsulan en pares dentro del tejido pulmonar. Y desde esa cápsula fibrosa empiezan a liberar huevos sin parar, provocando una respuesta inflamatoria brutal. Que es lo que genera los síntomas graves, supongo. Eso es. Tos crónica, dolor agudo en el pecho y, sobre todo, esputos sanguinolentos, que es precisamente la forma en la que los huevos vuelven al medio ambiente para reiniciar el ciclo cuando la persona tose y escupe. Lo cual genera un problema de salud pública gigantesco, porque los síntomas que acabas de describir son idénticos a los de otra enfermedad respiratoria gravísima. La tuberculosis. Exacto. Ese es el gran drama del diagnóstico clínico aquí. El sistema inmunológico humano intenta aislar a los parásitos creando granulomas, que es tejido cicatricial alrededor de ellos. Claro, intenta contener el daño. Pero claro, cuando un médico en una zona rural mira una radiografía de tórax de un paciente con paragonimiasis, ve cavidades, ve nódulos y lesiones que visualmente son casi indistinguibles de una tuberculosis avanzada. Y las cifras de las fuentes son alarmantes en este sentido. Hay un estudio en China que reporta que entre el 69 y el 89% de los pacientes con paragonimiasis son diagnosticados erróneamente con tuberculosis. Un 89% en el peor de los casos. Es una barbaridad. Estamos hablando de personas que pasan meses y meses tomando antibióticos fuertísimos, que son tóxicos, y que no le hacen absolutamente nada a un gusano, mientras sus pulmones siguen deteriorándose. Y a veces el gusano ni siquiera llega al pulmón, ¿no? Efectivamente. Existe lo que en medicina llamamos paragonimiasis sectópica. A veces el parásito se desorienta durante su migración desde el intestino y, termina alojándose en el hígado, bajo la piel o, en los peores escenarios, no me lo digas, cruza barreras neurológicas y se instala en el cerebro humano, causando convulsiones, hemorragias y daños irreversibles. Vale, pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Si yo soy un parásito y provoco que mi huésped tosa sangre, que le diagnostiquen tuberculosis o le destruyo el cerebro, a ver, eso me parece una estrategia evolutiva malísima. Si el humano muere rápido, el parásito también muere y el ciclo se corta de raíz. ¿No es un fallo de diseño garrafal? Bueno, sería un fallo de diseño si el parásito hubiera evolucionado para infectar humanos. Pero la realidad es que no es así. Ah, claro. Evolutivamente nosotros somos lo que la parasitología llama huéspedes permisivos accidentales. El parásito busca como huésped definitivo a carnívoros silvestres, leopardos, zorros, perros salvajes o gatos. O sea, no somos su objetivo principal. Para nada. De hecho, hay un dato histórico fascinante en la literatura científica. La especie Paragonimus westermanni fue descubierta y catalogada por primera vez en el año 1878,
Y no en un hospital humano, sino durante la autopsia de un tigre de Bengala que falleció en el zoológico de Ámsterdam. Un tigre de Bengala en pleno Ámsterdam. ¡Qué locura! O sea, el parásito está programado genéticamente para lidiar con el sistema inmunológico y la anatomía de un gran felino que caza en la orilla de un río asiático. Exactamente. Por eso reacciona de forma tan destructiva y errática en el cuerpo humano. No estamos en su mapa evolutivo natural. Simplemente nos cruzamos en su camino debido a nuestras costumbres alimenticias. Nos infectamos al comer cangrejos poco cocinados. Como el famoso plato de cangrejo borracho en China, ¿no? Que lo leímos en las fuentes. Ese mismo está marinado en alcohol, pero ese alcohol no mata al quiste. O también nos infectamos mediante huéspedes paraténicos. Esa parte de los huéspedes paraténicos me dejó alucinada. Explica cómo funciona, porque parece que el parásito hace transbordo en los animales como si estuviera cogiendo el metro. Es una analogía perfecta. Es un mecanismo de supervivencia brillante. Supongamos que un jabalí salvaje se come un cangrejo infectado en el río. El jabalí no es el entorno ideal para que el Paragonimus madure y llegue a los pulmones. Vale. Así que el parásito, en lugar de morir, entra en un estado de latencia, como de letargo, y se esconde en el tejido muscular del jabalí. Si un humano caza a ese jabalí y consume la carne cruda o poco hecha, algo que los estudios documentan que ocurre en ciertas áreas de Japón, pues el humano adquiere la infección. O sea, el parásito usó al jabalí simplemente como un vehículo temporal. Literalmente un taxi biológico. Vale, a ver, recapitulemos un A momento ver. porque esto tiene tela. Tenemos un parásito que destroza pulmones, viaja de polizón en jabalías y confunde a los médicos porque en las radiografías se disfraza de tuberculosis. Uno pensaría que, en pleno siglo XXI, si la clínica falla, el laboratorio lo resuelve. Debería en teoría. Claro, tomas una muestra, extraes ADN, miras los marcadores genéticos y dices, pues mira, es la especie X, apliquemos el tratamiento Y. Pero las fuentes dedican páginas y páginas a explicar que clasificar a estos bichos es una auténtica pesadilla para los científicos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esto plantea una pregunta importante en el mundo científico, porque la biología molecular, lejos de darnos un mapa claro, nos ha arrojado a un laberinto de lo que conocemos como complejos de especies crípticas. Especies crípticas suena a misterio. Es que lo es. Durante más de un siglo, los biólogos miraban a los parásitos bajo el microscopio. Si tenían la misma forma, el mismo tamaño y las mismas espinas, pues asumían que eran la misma especie. A los de Asia los llamaron Paragonimus westermani y a los de América, Paragonimus mexicanos. Claro, clasificación visual pura y dura. ¿Lo veo igual? Pues es lo mismo. Pero cuando llegó la era de la genómica y empezamos a secuenciar su ADN de verdad, el sistema colapsó por completo. Resulta que organismos físicamente indistinguibles son, a nivel genético, especies completamente diferentes con linajes evolutivos separados por millones de años. A ver, es como si tuvieras dos coches que por fuera son exactamente el mismo modelo, con la misma pintura y las mismas ruedas, pero levantas el capó y uno tiene un motor eléctrico y el otro, no sé, un reactor nuclear. Y las fuentes señalan que en Ecuador están inmersos en un debate enorme por esto. Totalmente. El caso de Ecuador es paradigmático. Tienen metacercarias en los cangrejos que anatómicamente encajan a la perfección con el Paragonimus mexicanus. Sin embargo, los análisis genéticos de algunas cepas son tan sumamente divergentes que un grupo de investigadores propuso clasificarlas como una especie oculta e independiente. La que quisieron nombrar Paragonimus ecuadoriensis, ¿verdad? Esa misma. Y no solo hay controversia con el gusano. Clasificar genéticamente a los propios cangrejos portadores, que son de la familia Pseudofelfusidae, es igualmente caótico. Pero te digo una cosa, lo que de verdad me hizo volar la cabeza de toda la sección genética no fue el caos de los nombres, sino cuando mencionan que en Asia se han encontrado gusanos mutantes. Hablan de poblaciones triploides de Paragonimus westermani en Japón, en Corea y partes de China. ¿Qué significa exactamente que sean triploides y, sobre todo, por qué es tan peligroso? A ver, normalmente, casi todos los animales heredamos 2 juegos de cromosomas, uno de cada progenitor. Es decir, somos diploides. Una mutación triploide significa que el organismo tiene 3 juegos completos de cromosomas. Vale, 3 juegos. Biológicamente, esto suele ser letal en la naturaleza, o en el mejor de los casos, causa esterilidad, porque impide que las células sexuales se dividan correctamente. Sin embargo, en el caso de estos trematodos, la mutación triploide les otorgó un superpoder evolutivo increíble.
Un superpoder que anula la necesidad de encontrar pareja en los pulmones, ¿no? Que lo comentábamos antes. Exacto, dan en el clavo. Los parásitos triploides son físicamente más grandes y robustos, pero la clave absoluta es que se reproducen por partenogénesis. O sea, se clonan. No necesitan a otro gusano para nada. Pueden empezar a generar óvulos viables, que son copias genéticas exactas de sí mismos, estando completamente solos en el pulmón del huésped. Espera, ¿me estás diciendo que si un humano ingiere un solo quiste, uno solo, de esta variante triploide, ese individuo solitario puede desatar una infección masiva por sí mismo? Así es, una infección masiva sin necesidad de aparearse. Madre mía. Y esto nos devuelve de lleno al problema sanitario. Si tienes parásitos que se clonan solos y Doc, ya ahorita voy a subir el video a YouTube y también, Doc, le voy a mandar por el mail porque no está subido en el Canvas para poder enviarle, Doc. Entonces vamos a ponerle por el mail. Muchas gracias. Una buena noche.